Bien, de nuevo muchas gracias por esta presentación. No me lo esperaba, pero lo agradezco. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el trauma del embarazo. Es un poquito traumático esta situación del traumatismo en el embarazo. En algún momento de nuestra vida como profesionales y como sobre todo médicos de urgencias, vamos a tener la oportunidad de atender una paciente con un embarazo. Siempre lo vamos a tener y por supuesto vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos para rescatar las dos vidas. Siempre lo hemos dicho, si nosotros tratamos bien a la madre, el bebé va a salir adelante. Sin embargo, pues hay situaciones que se escapan de nuestras manos, pero hay que tratar de acercar un porcentaje de sobrevida para las dos vidas. Así que vamos a hablar ligeramente sobre algunas generalidades del traumatismo en el embarazo, lo básico para atender este tipo de situaciones o de cuando estamos presentes ante estas situaciones. Bueno, las lesiones traumáticas durante el embarazo, pues es la mayor causa de morbimortalidad materno y neonatal. Sabemos nosotros que durante el embarazo, más o menos 10 embarazadas van a sufrir un traumatismo, así es que debemos de estar preparados para estas situaciones. El trauma severo o no severo ha sido asociado con un incremento de la mortalidad fetal. Es importante que nosotros conozcamos las modificaciones fisiológicas y anatómicas que ocurren en la mujer embarazada, porque esto va a cambiar un poquito la sintomatología y algunos cambios hemodinámicos que son importantes conocer para poder tratar adecuadamente a nuestros pacientes. También es importante definir la biomecánica del trauma y conocer procedimientos para el tratamiento del trauma grave durante el embarazo. Bueno, sabemos todos que existen cambios a nivel circulatorio, digestivo, de vías aéreas, que van a tener un impacto en el momento de realizar una reanimación cardiopulmonar en la paciente embarazada, sobre todo cuando este problema se presenta después de las 24 semanas de gestación. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta cuando nosotros tenemos un paro cardiorrespiratorio en una paciente embarazada secundaria a un trauma, y ya vamos a hablar específicamente qué es lo que va a pasar o qué podemos hacer ante estas situaciones. Bueno, los cambios anatómicos pues las vamos a dividir, que hay muchísimos cambios anatómicos fisiológicos, los más importantes son estos cambios abdominales, hematológicos, pulmonares, cardiovasculares y nefrourológicos. A nivel gastrointestinal sabemos nosotros que va a haber un relajamiento del esfínter gastroesofágico y estas pacientes son propensas a la broncoaspiración porque va a haber una disminución de la motilidad gastrointestinal a este nivel, y con el esfínter gastroesofágico abierto todo el tiempo es muy fácil que el contenido gástrico pase al esófago y del esófago pase a las vías aéreas. Importantísimo esta situación. Hay una disminución del vaciamiento gástrico y esto nos va a predisponer a una broncoaspiración también. Es evidente que la mujer gestante va a tener cambios fisiológicos importantes que le van a permitir adaptarse ante esta situación. Y uno de estos cambios fisiológicos pues, va a ser el aumento del volumen plasmático y del volumen eritrocitario que va a ocurrir después de la 6ª semana de gestación. Muchas veces vamos a notar que los pacientes pues paradójicamente van a tener una anemia, pero una anemia de tipo fisiológico. ¿Pero por qué es esto? Porque el volumen plasmático va a aumentar un 40% y el volumen eritrocitario apenas un 25%. Esto hay que tomarlo en cuenta para no estar transfundiendo a una paciente que vamos a pensar erróneamente que tiene una anemia importante o que está perdiendo sangre. Esta anemia es de tipo fisiológico. Durante el 3er mes del embarazo también van a aumentar factores de coagulación, especialmente los factores 7, 8 y 10, así como el fibrinógeno. Esto es importante, sobre todo cuando tenemos pacientes no traumáticos, pero a pacientes con abdomen, por dolor abdominal o abdomen agudo, los niveles de leucocitos van a estar aumentados, incluso pueden llegar hasta 21,000, como que fuera un cuerpo extraño durante el embarazo, ¿verdad? Estos son los volúmenes, los cambios hematológicos que habíamos mencionado anteriormente. Esta es la anemia fisiológica que se va a producir después de la 6ª semana de gestación. El hematocrito promedio va a estar en 32%, el número de hematíes solo va a subir un 15%,
va a haber una hipervolemia fisiológica que va a ayudar a la madre a prepararla durante todos estos cambios fisiológicos y anatómicos que ella va a tener durante todo su periodo de gestación. El pulso en el tercer trimestre se eleva entre más o menos 15 a 20 latidos por minuto y la presión arterial pues va a bajar entre 15 a 20 milímetros de mercurio. Esto también se debe de tomar en cuenta. Cualquier signo de hipotensión debe ser evaluado inmediatamente debido a este retorno a la normalidad. Es evidente que los cambios pulmonares van a estar presentes, sobre todo cuando va a existir alteraciones respiratorias, tienen que existir debido a un aumento de la presión intraabdominal conforme va creciendo el feto o como va aumentando el volumen uterino. La frecuencia respiratoria pues no se altera, pero sí los requerimientos de oxígeno están incrementados. Hay una producción de CO2, es decir, va a haber una ligera hipercapnia. Todas las alteraciones respiratorias estacionales sumadas al incremento en el consumo materno de oxígeno y a la sensibilidad fetal, a la hipoxemia, se combinan con la respuesta al estrés por trauma y ponen a la madre y al feto a un riesgo mayor de hipoxia. Por eso, igual, de todo paciente con trauma siempre hay que darles oxígeno suplementario y esto también va para la madre gestante. Estos son los cambios anatómicos que nosotros debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué los debemos de tomar en cuenta? Se mencionan en otras literaturas que las madres embarazadas tienen menores lesiones abdominales que las no embarazadas a costa del bebé, porque todas las vísceras pues, o están arriba o están a los lados, y entonces las heridas penetrantes en las madres embarazadas pues las protegen a ella, no hacia el bebé, por estos mismos cambios anatómicos que suceden durante todo este periodo. Estos son los cambios que suceden conforme va aumentando el embarazo. Es importante tomar en cuenta la altura uterina por debajo y por arriba del ombligo. Sabemos nosotros que por arriba del ombligo, más o menos 2 o 3 centímetros arriba del ombligo, la altura uterina nos va a demostrar que esta paciente embarazada tiene aproximadamente 23 a 24 semanas. Esto nos ayuda mucho y esto es un parámetro importante que no se les debe de olvidar. ¿Por qué razón? Porque si tenemos la necesidad de reanimar a una paciente en este periodo del embarazo, es importante rescatar a las dos vías. Ya vamos a hablar más adelante al respecto por qué es importante la altura uterina. Es evidente que el sistema nefrourológico también va a estar afectado. El riñón va a aumentar en más o menos de 1 a 1.5 centímetros su longitud precisamente por la compresión que va a sufrir, así como una dilatación de la pelvis renal. Los uréteres se van a dilatar y se van a elongar, la vejiga se va a desplazar hacia arriba, se va a aplanar y va a tener un diámetro antero-posterior y va a aumentar la frecuencia miccional y aumenta su capacidad de más o menos 1500 mililitros. En cuanto al manejo del trauma, pues hay diferentes tipos de trauma en la mujer embarazada. Tenemos accidentes de tráfico que son muy frecuentes, tenemos los accidentes laborales, lamentablemente también la violencia doméstica afecta a nuestras mujeres embarazadas también, las heridas por arma blanca o arma de fuego son relativamente frecuentes. Tal y como lo vemos acá. Es importante, el traumatismo tiene un significado muy especial en la mujer, sobre todo cuando existen traumatismos de cualquier tipo, ¿verdad? Ya sea trauma cerrado, penetrante, torácico, traumatismos cranioencefálicos, politrauma, fractura pélvica, lesiones viscerales y lesiones uterinas. Los traumatismos pueden ocurrir a cualquier nivel y pueden ocurrir lesiones en cualquier parte de nuestro organismo. Las lesiones relacionadas con el embarazo pueden ser, por ejemplo, si nosotros tenemos una mujer embarazada, esta paciente puede sufrir un trabajo de parto prematuro, puede tener un abrupto placentario, émbolo de líquido amniótico o puede tener una ruptura uterina, dependiendo de la gravedad del trauma. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener cuando existen este tipo de traumas? Pues un score de lesión mayor de 9, un shock materno, acidosis. Recordemos que cuando la paciente ya está hipovolémica, el feto ya está choqueado, ¿verdad? Por eso es que es importante reanimar inmediatamente y de una manera adecuada a la madre.
La acidosis es un factor muy importante y es un factor de riesgo que hay que tomar en cuenta. El desprendimiento placentario, el bicarbonato sérico bajo, la hemorragia fetomaterna, el traumatismo craneoencefálico grave, la necesidad de cirugía, el traumatismo fetal, sobre todo cuando tenemos una frecuencia fetal mayor de 160 o menor de 120. El mecanismo de trauma también es importante y la falta del cinturón a la hora de estar conduciendo también es importante. La madre pues no debe utilizar el cinturón sobre la cavidad uterina, sino que únicamente lo debe utilizar bajo estas condiciones, tal y como ustedes lo observan, para evitar un traumatismo mayor del feto. En una evaluación primaria, nosotros tenemos que saber si la paciente tiene 24 semanas, menos de 24 semanas o más de 24 semanas. Por eso les decía yo, el medir la altura, porque nosotros no vamos a tener tiempo de preguntarle a la madre, ni hacer por ultrasonido una medición de la edad fetal, pero sí podemos medirlo a través de la altura uterina. Si nosotros medimos más o menos de 2 a 3 centímetros arriba del ombligo, sabemos que esta paciente va a tener por lo menos 24 semanas de embarazo y esto es importantísimo para las dos vidas. Si tenemos menos de 24 semanas, pues el manejo primario va a ser exactamente igual como en cualquier otra persona. Ahora, si tenemos más de 24 semanas, es importante el desplazamiento uterino hacia el lado izquierdo, más o menos subir de 20 grados hacia el lado izquierdo para permitir que la vena cava pues fluya tranquilamente, para que haya una buena precarga y por supuesto una buena poscarga. Hay que confirmar la actividad cardíaca fetal siempre, así como también la frecuencia cardíaca del feto, que no sea mayor ni de 160 ni menor de 120. La monitorización es importante, así como también la estabilización hemodinámica de la madre. Si nosotros estabilizamos adecuadamente a la madre, vamos a estabilizar también al bebé. Todo lo que hagamos bien con la mamá, lo estamos haciendo bien con el bebé. En el traumatismo cerrado de abdomen, la evaluación secundaria y la ecográfica. Si nosotros hacemos un ultrasonido y vemos que hay ausencia de líquido libre, pues únicamente lo que nos toca es monitorizar al bebé, estar constantemente viendo la frecuencia cardíaca fetal. Sin embargo, si tenemos líquido libre y hay inestabilidad hemodinámica, esta paciente pues debería de ir a sala de operaciones para una laparotomía. Ahora, si hay líquido libre, solo hay irritación abdominal, pero no, hay ausencia de líquido libre, podríamos nosotros incluso recurrir a una tomografía abdominal si la edad del embarazo pues por lo menos tiene más de 25 semanas, ¿verdad? Acuérdense que también la radiación ionizante es importante. En la guerra de Hiroshima no notaron ninguna alteración del sistema nervioso central cuando las mamás tenían una edad fetal menor de 8 semanas y mayor de 25 semanas. Pero dentro de ese periodo es fatal la radiación ionizante. La causa más común de muerte fetal es el choque materno, que se asocia a una tasa de mortalidad fetal alrededor del 80%. El manejo prehospitalario es lo mismo, ¿verdad? Similar a la paciente no embarazada, lo único es que si tiene más de 24 semanas, yo creo que los bomberos ya conocen estas situaciones, a veces nos las llevan así con esta ligera inclinación hacia la izquierda, permitiendo una liberación del flujo sanguíneo hacia las cavidades derechas. La inclinación más o menos a 30 grados hacia la izquierda, iniciar el suero fisiológico, siempre oxígeno suplementario y evidentemente a un centro de trauma. Bueno, la supervivencia fetal depende mucho del manejo que nosotros le demos a la madre. Por ello hay que tratar de estabilizar cuanto antes a la madre, darles el mejor soporte que nosotros tengamos, proporcionarles los cuidados óptimos para que el resultado fetal también sea de esa manera, que sea óptimo. La evidencia demuestra que el manejo multidisciplinario es fundamental. Nosotros debemos de estar no solo con los obstetras, sino que también con los neonatólogos, porque no sabemos qué va a suceder, qué vamos a hacer y cuál va a ser la secuencia de nuestro manejo y cómo va a responder la madre ante nuestros diferentes tratamientos. La reanimación agresiva con cristaloides es importante. Hay que tomar en cuenta que el uso de epinefrina y norepinefrina va a disminuir el flujo placentario. Entonces, es mejor utilizar dopamina a estas dosis, 5 miligramos por kilo.
Esto pues no va a comprometer el flujo sanguíneo uterino si nosotros queremos utilizar este tipo de fármacos. Las radiografías simples pues se podrían utilizar cuando la edad fetal pues ya es mayor de 25 30 semanas. El lavado peritoneal diagnóstico, bueno, el lavado peritoneal diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer un lavado peritoneal diagnóstico en una paciente embarazada? ¿Está indicado o no está indicado? ¿Está contraindicado? ¿O es una contraindicación relativa? Pues sí se puede hacer un lavado peritoneal diagnóstico en una mujer embarazada si no tenemos a la mano el ultrasonido. ¿Cómo vamos a hacer el lavado peritoneal diagnóstico? Pues hay que tomar en cuenta la edad del embarazo. Generalmente en una mujer embarazada siempre hacemos el lavado peritoneal arriba del ombligo. Normalmente nosotros el lavado peritoneal, acuérdense que el lavado peritoneal es una herramienta que se sigue utilizando, ¿verdad? Y en la embarazada pues también está indicado realizarla, pero normalmente en una persona que no está embarazada pues lo hacemos por debajo del ombligo, 2 centímetros por debajo del ombligo, ahí metemos nuestro catéter, hacemos nuestro lavado peritoneal. En una mujer embarazada o en un paciente con trauma pélvico, el lavado peritoneal siempre se va a hacer arriba del ombligo, tomando en cuenta la edad fetal. El ultrasonido es importantísimo en esta etapa, así como también la tomografía si fuera necesaria, muy necesaria. La medición de la hemoglobina feto-materna, ¿verdad? El test de Klinefelter-Betke, las gestantes RH negativas que pueden estar llevando RH positivo fetal necesitan también una inmunoglobulina que se calcula de esta manera, ¿verdad? Hay que calcular el número de células fetales dividido en el número de células del adulto por volumen de células rojas maternas, ¿verdad? Esto pues ayuda a calcular más o menos la cantidad de inmunoglobulina que nosotros deberíamos de transfundir en esta etapa. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un paro cardiorrespiratorio, si vamos a hacer una reanimación cardiopulmonar en una mujer embarazada? Bueno, primero hablemos de la histerotomía. Bueno, cuando los pacientes tienen 20 semanas o menos de 20 semanas, no es necesario hacer una histerotomía. Ahora, si tenemos más o menos entre 20 y 23 semanas, sí es necesaria una histerotomía, pero no para salvar al feto, sino para mejorar la supervivencia de la madre y para tener éxito en la reanimación. Ahora, si nosotros tenemos más de 24 semanas del embarazo, hay que tratar de hacer una histerotomía tratando de salvar tanto a la madre como al bebé. Eso es importante tomarlo en cuenta y nosotros no debemos de perder el tiempo tratando de monitorizar la frecuencia fetal, si tiene o no tiene, si tiene movimientos o no tiene. Uno debería de actuar inmediatamente. Si los resultados no son buenos, pues nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer. Ahora, si los resultados son buenos, hicimos lo mejor que pudimos y por eso es que los resultados están de esta manera. Creo que ya lo mencioné acá todo. La cesárea de urgencia, o sea, la histerotomía de urgencia, hay que hacerlo en el menor tiempo posible. Cuando tiene menos de 5 minutos de haber tenido un paro cardiorrespiratorio o muerte materna, hacerlo en menos de 5 minutos, el resultado de la vida del bebé va a ser excelente. De 5 a 10 minutos, bueno. De 10 a 15 minutos, razonable. Ahora, de 15 a 20 minutos va a ser un resultado malo y más de 20 minutos el resultado va a ser pobre. O sea, de nosotros depende cuál va a ser el resultado de la vida del bebé. Y también, si nosotros hacemos una buena reanimación, también de nosotros depende la vida de tanto de la madre como del feto. Lamentablemente, pues la violencia doméstica en nuestro medio, pues aún persiste. Las lesiones, pues muchas veces no correlacionan con la clínica porque esto es repetitivo, esto es crónico. Nosotros solo lo estamos viendo lo que ha pasado en agudo. Hay depresión, hay intentos de suicidio, la bajoestima también es importante, las consultas frecuentes al médico, esto hace sospechar que ha habido violencia doméstica. Hay síntomas sugestivos de abuso también de sustancias, hay autoculpabilidad de las lesiones, insistencia de la pareja de hacer presencia. Muchas veces las madres se presentan con estos estigmas de trauma y a veces dicen que se cayeron, que no quieren decir lo que pasó, pero uno lo tiene que sospechar. Y pues uno también tiene que verificar, no solo verificar los movimientos fetales, sino que también monitorizar en este momento la frecuencia cardíaca fetal.
Y si nosotros vemos los movimientos como los vemos acá con este bebé y vemos que tiene una frecuencia cardíaca no menos de 120 y no más de 160, creo que podemos tratar adecuadamente, y salir adelante de esta situación. Es importante tener siempre el ultrasonido a la mano y de esta manera pues darnos cuenta nosotros que tenemos una viabilidad fetal adecuada, y si la madre pues tiene signos vitales dentro de límites normales, creo que vamos por el camino correcto, si no tiene otras lesiones asociadas. Ahí vemos cómo mueve las manitas. Cuando nosotros vemos esto, nos alegramos muchísimo. Bueno, dejemos que se siga moviendo. Voy a presentarles un par de casitos así de una manera rápida. Esta es una paciente embarazada que tuvo una herida por arma de fuego durante su gestación, 39 semanas de embarazo, 25 años, una herida en el cráneo y como podemos ver nosotros al examen físico, tiene masa encefálica por fuera. Los signos vitales, pues 90-70, ya está hipotensa la mamá. Ya dijimos que cuando la madre está hipotensa, el niño está choqueado. 95, frecuencia cardíaca 95 por minuto, estaba hiperventilando. Al examen físico tenemos esa herida por arma de fuego, ¿verdad? Y presenta un embarazo y con un feto vivo. Ingresa al área de shock para su estabilización. Nosotros lo que hicimos, darle oxígeno suplementario. Aparte de eso, la canalizamos, la intubamos, mejoramos su estado hemodinámico y cuando ya la teníamos en mejores condiciones, ¿qué fue lo que hicimos? Pues llamar a maternidad, llamar a neonatología y llamar a los neurocirujanos. Nosotros en el área de shock, hasta ahí terminó nuestro trabajo. Posteriormente, pues vimos cómo esta es la madre, ahí se veía su embarazo ya bastante avanzado, a término. Llegaron los obstetras, ellos hicieron una cesárea normal, no corpórea, y sacaron al bebé. Los neurocirujanos lo que hicieron fue un lavado más debridamiento, duroplastía, trataron adecuadamente esta lesión y nuestra paciente pues se fue a cuidados intensivos. Los resultados fueron excelentes. La madre pues aún tuvo la oportunidad de abrazar a su bebé ya en el servicio de neurocirugía. Y eso es lo que yo vengo a inculcarles, ¿verdad? El manejo adecuado, del manejo hemodinámico de una madre en estas condiciones va también surtir buen efecto en la vida, en la supervivencia del bebé. Si nosotros tratamos adecuadamente a la madre, el bebé va a sobrevivir. Esta es otra muchachita de 17 años, más o menos con un embarazo calculamos 18, 20 semanas de embarazo, una herida por arma de fuego por debajo del ombligo, arribita del pubis. 2 heridas tenía ahí. Durante la laparotomía exploradora, pues tenía lesiones importantes en la región iliocecal, hubo necesidad de hacerle una ilioascendencia anastomosis, esto lo resolvió perfectamente. El problema es que tenía el útero, pues, una ligera rasgadura que permitía ver un poquito el saquito, la pared de vitelina, ¿verdad? Y entonces llamamos a los obstetras para ver cuál era la conducta. Lo único que hicieron fue cerrar eso y llevársela a la maternidad para monitorizarla y lamentablemente pues al 5.º día pues tuvo un aborto espontáneo. Y eso es lo que pasa pues cuando las lesiones pues llegan a tocar a la matriz. Las quemaduras y el embarazo. Las quemaduras son muy raras durante el embarazo, ¿verdad? Se desconoce su incidencia, pero la evolución fetal está relacionada con el grado de quemadura porque el desequilibrio hidroelectrolítico juega un papel muy importante en las pacientes quemaditas. La mortalidad pues, puede ser alta si las quemaduras sobrepasan un 25 a 50% y puede llegar a un 50% si las quemaduras sobrepasan el 50% de superficie corporal. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, es importante que nosotros comprendamos adecuadamente los cambios anatomofisiológicos que se presentan durante toda la etapa gestacional de la madre. La reanimación enérgica con cristaloides, cuando el estado hemodinámico lo requiera, así como detectar tempranamente el déficit para evitar complicaciones fetales. Es importante aplicar correctamente todos los principios de evaluación, tanto primaria como secundaria, así como tratamiento como en mujeres no gestantes.
Y nunca vamos a perder de vista que tenemos 2 vidas bajo nuestro cuidado y la supervivencia depende de la comprensión del desarrollo del embarazo y la aplicación correcta de los principios básicos del tratamiento en el manejo del trauma, fundamentalmente la prevención. Muchísimas gracias.